nosotros comenzamos con el tema del día de hoy. El tema es fe para construir o para estancar. Y aquí es una cosa bastante interesante y que primero tendríamos que hacer una cierta diferenciación de lo que vamos a hablar. Cuando hablamos de fe, no nos estamos refiriendo específicamente a un tipo de fe religiosa, ¿no? A una religión en específico más bien. No estamos diciendo la fe musulmana, la fe católica, la fe, la que usted guste, ¿no? Que ahorita nada más se me ocurrieron esas dos. Pero realmente aquí el punto es esta situación de la fe, en cómo se va distinguiendo alrededor de la creencia, alrededor de la expectativa, del dogma, de que algo que no podemos tener una prueba fehaciente de que exista, sea algo que modifique nuestras vidas. ¿Cuántas veces no escuchamos esto en donde se nos dice, no te preocupes, tú suelta tus problemas y ten fe, que las cosas van a salir bien? ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Nos estamos refiriendo de alguna manera que hay un poder superior a nosotros, que hay una fuerza superior a lo que nosotros podemos controlar dentro del mundo, y que esa fe, que ese poder nos está favoreciendo o está moviendo las piezas del destino de alguna manera que nosotros no sabemos, pero que de alguna manera existe. ¿Sí ve? Vamos hablando, cuando decimos fe, que no hay ningún azar, que no estamos expuestos al azar en todas estas cuestiones que nos van afectando en nuestra salud, en nuestro bienestar económico, sino que hay un plan sobre de ello. Y esto, pues si se fijan, no es único de una sola religión, sino que es esta creencia de que hay un orden superior. Y justamente esta postura es la que vamos a estar analizando en estos días. ¿Por qué? Porque se puede tomar tanto de una manera muy positiva como de una manera en la que nos estanca y nos puede llegar a enfermar. Claro, pensándolo como en general, como tú lo decías, como la confianza que podríamos tener, ¿no? Como los seguros que nos podríamos sentir acerca de algo. También muchas veces podemos tener fe en una persona, ¿no? No se limita necesariamente a cuestiones divinas, aunque se haya hecho casi como perteneciente ya el término a esta rama o a este terreno. En realidad no, en realidad hay ocasiones en las que, bueno, pues no podemos constar de cierto algo acerca de una persona y sencillamente depositamos en esta persona, en esta situación, en lo que sea, una determinada confianza con algún propósito, ¿no? Esto podría estar en función a un fin constructivo o bien podríamos ponerlo también en función a alguna finalidad destructiva, esencialmente sin darnos cuenta, y en realidad no tenemos tanta libertad como nos gustaría pensar, incluso cuando se trata de nuestra propia voluntad, no tenemos tanta libertad como queremos pensar, ¿no? Las cosas, es más, las cosas que nos gustan y las cosas que deseamos, no las escogemos, te gustan a fuerzas. No puedes escoger aquellas cosas que deseas o aquellas cosas que te gustan. De la misma manera, las cosas más esenciales de nosotros mismos, como nuestros fines en muchas ocasiones, si estos son constructivos o no, de entrada no podemos decidirlos como tal, ¿no? Hacia dónde tienda nuestra personalidad, eso no lo decidimos, pero sí nos sirve en muchas ocasiones darnos cuenta de qué es lo que verdaderamente estamos haciendo, hacia dónde realmente se está inclinando nuestra balanza, para al menos al tener las cartas sobre la mesa, pues poder tener alguna reacción de mi parte, ¿no? Porque en muchas ocasiones se queda velado dentro de una imagen como muy plausible o la imagen de algo que todo el mundo venera o pasa por bueno, como la fe, por ejemplo. A veces en esto se quedan veladas muchas cosas y muchos aspectos destructivos de la personalidad, y es importante identificar tras qué realmente estamos yendo y a qué realmente le estamos sumando, para al menos poder ver abiertamente si es hacia algo destructivo. Bueno, pues ver si eso nos resuena lo suficiente, nos sacude lo suficiente como para hacer una modificación, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Nosotros continuamos con el tema. Estamos hablando el día de hoy sobre fe para construir o para estancar. Si nos damos una vuelta en el concepto de la fe, en cómo se va formando este tipo de cosas desde el punto de vista histórico, nos vamos a dar cuenta en cómo, digamos, vimos el nacimiento de las religiones, el nacimiento de las religiones en el cuestionarnos qué era lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Ahí tenemos esta imagen como mítica de los hombres primitivos escuchando los truenos e imaginándose seres más allá de las nubes, peleando batallas, haciendo cosas más allá de nuestro entendimiento sobre los montes, en lugares que eran inaccesibles para nosotros en esos momentos. Y toda la imaginación se iba utilizando en conjunto con la ilusión y con la necesidad de saber que tenemos como hombres. Si se fija, los perritos pueden escuchar truenos y tal vez se asustan, pero pues no hacen ninguna teoría sobre qué es lo que está pasando sobre las nubes. Vemos los pájaros que quedan inmutables ante todos estos elementos y para nosotros van entrando como material muy moldeable para todas nuestras fantasías y para todas nuestras fantasías que se van pegando con nuestro inconsciente, con todas nuestras fantasías inconscientes de todo lo que tiene que ver con la justicia, con el más allá, con la muerte, con nuestra suerte, con nuestra enfermedad. Imagínense en esos primeros momentos en la historia de la humanidad, cómo es que nos explicábamos cómo llegaban los niños, ¿no? Cuando todavía no teníamos un lenguaje como el que teníamos ahorita. ¿Por qué nacían los niños? ¿Por qué enfermábamos de repente? ¿Por qué habían personas que no enfermaban? ¿Por qué había todas estas cosas que de alguna manera se podrían tomar como una injusticia o como una situación del destino, como si ya hubiera algo planteado para nosotros en toda la ignorancia? Imagínense, sin un microscopio, sin un teléfono, sin un libro, todo este conocimiento se va armando alrededor de nuestras fantasías y alrededor de toda nuestra ilusión y de la renegación que tenemos ante la castración, ante toda esta negación que vamos teniendo fundamental en nuestro ser de morir. Esta idea que a nadie nos queda claro durante toda nuestra vida, que en algún momento vamos a dejar de existir y que por lo tanto nos llena de angustia a todos, nos llena de incertidumbre. ¿Qué será lo que sucede? ¿Realmente nada más desaparezco y ya dejaré de existir? Y ahí es en donde se va rellenando todo esto y en donde, de alguna manera, se construye este elemento de la fe en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos, digamos, delegando estas ansiedades, vamos delegando estas responsabilidades a seres que lo saben todo, a seres que tienen una vida inmortal, ¿no? Que tienen una existencia inmortal, que tienen el conocimiento de todos los tiempos, que crearon el mundo, el universo, pues entonces al menos podemos estar seguros de que hay un plan para nosotros. Vamos lidiando con esa incertidumbre de una manera, si se fija, primitiva alrededor de cómo, en lugar de poder enfrentar este tipo de ansiedades, en lugar de ver de frente a la muerte, ver de frente a nuestra mala suerte, tal vez de que estábamos enfermos, a todas estas cosas que surgen como una injusticia, vamos delegando esto. Y de esa manera vamos sintiendo que la vida está bajo control, que a final de cuentas hay un orden en todo esto, que no es un caos solamente, que hay alguien que sí lo está planeando. Y ese alguien, si se fija, se va a llenar como un arbolito de Navidad, se va a ir coloreando también con todas nuestras fantasías y con toda nuestra ansiedad. ¿Qué es lo que quiere ese alguien que está más allá de las nubes? ¿Qué es lo que quieren esos seres que están abajo de la tierra? Y si se fija, vamos a estarlos representando con deseos totalmente humanos, con deseos de justicia, con deseos de dolor, de placer, de éxtasis, y vamos a ir rellenando nuestro mundo también con estos seres sobrenaturales, pero que a final de cuentas tienen pasiones humanas. Esto lo vamos a ver muy clarito en todos estos tratados y libros de mitología, ¿no? En donde los dioses consumaban el acto sexual en ciertas circunstancias de la vida, con animales, con personas que no estaban listas todavía para introducirse a este mundo. Y si se fija, toda esta historia mitológica, si nos vamos por ejemplo a Grecia, tiene un significado. No, estas personas no eran dioses más allá de que se les dijeran dioses, eran las personas más pasionales que pudiéramos haber encontrado.
Sí, y aún si nos vamos todavía más atrás en la civilización, bueno, pues nos encontramos con dioses a los que les gusta la carne de cabra, les gustan las mujeres vírgenes, El olor. sí, ¿no? Les gustan los sacrificios, gustan de un montón de cosas, pues muy, muy terrenales, ¿no? Como para que les gustasen a los dioses, pero a final de cuentas creo que se va modificando el sistema de creencias si es que sufre de alguna evolución en algún momento, porque hay ocasiones en las que las circunstancias no permiten que sufra de ninguna clase de evolución, pero si es que lo hace, el sistema de creencias se va modificando en función a la realidad en donde está situada la comunidad, ¿no? A la que pertenece ese sistema de creencias. Igual que lo que ocurre con las familias, por ejemplo, ¿no? Puede que, por ejemplo, si a ti te toca ser de los más grandes de la familia, te puedas dar cuenta de que cosas que atormentaban a tus padres, a propósito de tu educación, por ejemplo, cuando tú estabas pequeño o pequeño, cuando eras adolescente, puede que te sorprenda que lo toman con mucho más naturalidad con los hermanos que van siendo menores que tú, ¿no? Y como a lo mejor tienen más apertura para hablar incluso de temas sexuales, a lo mejor no, y a lo mejor no ha habido ningún tipo de evolución en esa casa, ¿no? Por eso digo, no siempre sufre una evolución, pero lo más habitual es que sí. ¿Por qué? Porque va modificándose el contexto y porque no nada más la información que tenemos de acerca de la realidad es que nos viene del exterior, pues sí, necesariamente necesito cotejar tanto los objetos y situaciones que hay afuera de mí, como la traducción de estos que hacen las personas de ahí alrededor, para darme cuenta de qué es lo que está pasando en la realidad de afuera. Pero no únicamente la realidad nos viene por esta vía externa, sino que también nuestro sistema de creencias nos viene por esta misma vía, nos viene desde fuera, no únicamente con aquello que me dicen que es cierto, que me obligan a creer de alguna forma, porque así como nos obligan a pensar que el rojo es rojo, pues las creencias de alguna manera también se transmiten de una forma directa, como si fuesen incuestionables, ¿no? Y no nada más de esa forma más directa, sino también en función a qué es lo que puedo ver alrededor, qué es lo que puedo verificar. Hay muchas cosas que quizás no te dijeron textualmente, no te dijeron así en concreto tus papás o los adultos de tu infancia, pero que tú alcanzaste a intuir por su comportamiento. Igual, estas cuestiones de la confianza y la fe, así es que se van modificando. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Nosotros continuamos con el tema fe para construir o para estancar. Ya vamos haciendo un recorrido histórico de más o menos cómo es que van haciendo esta idea de la fe, de cómo va encontrando un nicho en nuestra manera de pensar, cómo todos, no importa, dicen por ahí, Gabriela, que todos pueden decir que son ateos hasta que el avión empieza a caerse, ¿no? Sí. Todos nosotros, por más firmes que tengamos nuestras convicciones científicas, lógicas, prácticas, todos nosotros no nos vamos a poder alejar de la concepción de tener esta ilusión de que somos alguito más que un pedacito de carne dando vueltas en una piedra, ¿no? Alrededor del universo. Todos nosotros vamos teniendo esta fantasía. ¿Por qué? Porque para nosotros, en nuestro egocentrismo y en nuestra manera, en nuestra capacidad de ver el mundo, de experimentar la vida, realmente nos parece imposible. Nos va a parecer imposible en este sentido poder pensar que podría algo tan maravilloso como nosotros dejar de existir. Y lo hago exagerado porque realmente ese es el centro.
de esta omnipotencia, de esta idea de inmortalidad que se va teniendo y de la renegación que se tiene ante la mismísima castración de la muerte. Ahí es justamente en donde se va colocando este aspecto de la fe. Pero, hablando de un poquito de cosas más adelante, por un lado está esta fe, estas ganas de que algo pase después de que cierran mis ojitos, de que alguien me esté cuidando, de que haya algo, de que no importa si es un azar, no importa si estamos expuestos a un azar, pero que haya algo que me favorezca. Tal vez a todos nos va a tocar, pero por favor que me toque al final. todos vamos teniendo esta fantasía, y sobre eso es que se puede hacer toda una formación realmente patológica o que nos puede ayudar alrededor de nuestra forma de cómo nos vamos conduciendo de una manera ética y moral en el mundo. Y ahí es justamente en donde puede ser un aspecto de nuestra personalidad que nos ayude a construir o que nos vaya estancando en nuestra propia enfermedad. Y a veces se presta como, digamos, el punto nodal, ¿no? Como el cimiento realmente para nuestras enfermedades. Entiéndase esto, que no es algo que nosotros directamente controlemos, no es algo en lo cual nosotros tengamos mucho que decir en un principio. ¿Por qué? Porque esto es algo que se nos hereda. Esta idea es algo que se nos hereda. Nosotros no lo vamos aprendiendo por la experiencia. Este asunto de la fe, nosotros ya no vamos a tener esta idea pura como lo pudimos haber tenido pues, si hubiéramos nacido en las cavernas, ¿no? Esto ya es una cosa que se nos hereda, y sobre de todo esto es que se empieza a hacer esta construcción y a veces toda una deformación de la realidad con la que vamos creciendo el resto de nuestra vida. Claro, y que depende del contexto, no nada más en este sentido, de aquellas cosas que tal cual te enseñan, y es en ese sentido que te lo transmiten de generación en generación, sino en función del contexto. Yo decía hace un momentito, depende del contexto. Fíjate que Klein tiene un ensayo muy interesante donde habla a propósito de la gratitud, se llama Envidia y Gratitud, y va hablando de las primeras experiencias de un ser humano en el mundo con estas cuestiones de depender de otro, ¿no? Y de que tu vida dependa de otro, que pues llegamos al mundo y nos damos cuenta de eso, que no podemos hacerla por nosotros mismos, que hay alguien más de quien depende nuestra vida, nuestro bienestar, todo. Entonces, ella va hablando de esto y va hablando de que lo primero que experimenta el ser humano ante esta situación es algo que en un pensamiento ya adulto y con palabras describiríamos como envidia. Es una envidia y es una sensación muy destructiva, como de rabia, pues por no poder tener eso que necesitas simplemente para vivir, ya no digamos para ser feliz. Y más adelante, dependiendo del contexto en el que se esté desarrollando esta criaturita, solo más adelante, cuando ha podido verificar una y otra vez que las experiencias buenas predominan por encima de las malas, y que ha podido reiterar que la madre pues sí se puede alejar, y sí le puede pasar de repente tu hora de comida o tu pañal, pero eventualmente va a regresar, siempre regresa. Se va generando como esta hilación, como esta constancia en la cabeza del pequeñito, y es entonces cuando se puede generar, cuando puede surgir la gratitud, la fe y la benevolencia en el niño. ¿Por qué? Porque entonces puede confiar en los lapsos en los que está solo y abandonado. Aún en esos lapsos sigue confiando como si su mamá estuviese ahí, porque sabe que va a volver, sabe que no lo va a dejar abandonado. Entonces, aún en la ausencia, puede recurrir a ese recuerdo de la presencia de la madre buena, de la presencia de la madre que lo está cuidando, y esto, digamos que sería como el primer vestigio de fe, y sería el primer vestigio también que nos abre la puerta para tener a una persona agradecida, para tener a una persona capaz de recibir las cosas buenas. Entonces, como te podrás dar cuenta, esto depende del contexto. Sin embargo,
¿Qué ocurre en el caso opuesto? ¿Qué ocurre con una criaturita que está rodeada de experiencias devastadoras y que está rodeada de experiencias frustrantes, que en efecto lo olvidan, que en efecto la mamá se puede quedar por ahí en una esquina drogándose o haciendo cualquier cosa y abandonar por completo al niño, o realmente dejarlo tirado por ahí en la calle, ¿no? Que eso ocurre, ¿no? Hace mucho estábamos comentando acerca de eso. Bueno, pues ocurre que no hay muchos elementos para agarrarse de experiencias buenas y crear en la cabeza una constancia de que eventualmente algo bueno te va a pasar. Si nos fuésemos por el pensamiento lógico, si todo ha ido tan mal desde el principio, en este momento sigue mal, pues lo más lógico sería en el futuro que siga mal. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso con su programa Desde tu mirada. Ya es el último bloque del programa del día de hoy, pero ya escuchó el día de mañana. Vamos a continuar con este tema para extender un poquito más y poder revisar más a fondo qué es todo esto que sucede con el asunto de la fe. Y es que es bastante importante, me parece, poderle dar una revisión crítica a estos aspectos de nuestra personalidad. De repente podemos escuchar como en un discurso de diversidad que uno no debe de criticar a las personas ni por su raza, ni por su estrato socioeconómico, ni por su nivel de educación, ni por sus creencias religiosas. Y yo creo que ahí tendríamos que hacer una pausita. Y no necesariamente en cuestión de que ahora se vale criticar a los demás y caerles encima con argumentos e intentarlos despojar de todas estas cosas, sino que cuando dejamos una parte de nuestra personalidad fuera de la crítica, fuera de un pensamiento crítico en específico, le vamos dando un campo fértil a la enfermedad mental para que se manifieste alrededor de esto. Imagínese como si en nuestra ciudad hubiera una colonia en específico en donde la policía no se metiera. Ahí no nos vamos a meter. ¿Usted dónde cree que se irían todos los criminales? A esconder. Justamente se va quedando a ese lugar sin ley, se va yendo a ese lugar sin exposición a la crítica y a la razón. Y en el caso de nuestra personalidad, la fe, ¿no? Lo que nosotros vamos considerando como nuestras creencias deberían de estar expuestas a nuestro pensamiento crítico, justamente por lo mismo, porque si no, ahí es en donde se van albergando todas estas ansiedades y este tipo de modificación de deformación de la realidad que nos puede llegar a generar unos patrones de comportamiento realmente terribles. ¿Cuántas cosas no hemos escuchado en el mundo, ¿no? En la historia, que se van haciendo con la fe como el motor, ¿no? Es que estamos haciendo una guerra santa. ¿Qué pasa con esto, no? ¿Qué pasa con las guerras santas? Es justamente toda esta creencia de que hay algo dentro de mis creencias morales que me hace superior sobre los otros y que por lo tanto me da el derecho de matarlos, de aniquilarlos. Esa es una de las cosas que justamente van quedando totalmente expuestas nuestras mentes a enfermarse si dejamos esa parte de nuestra personalidad sin crítica. Porque ¿por qué nadie se toma un minutito y dice, oye, pero las otras personas pues también tienen sus creencias igual que nosotros? ¿A nosotros qué nos hace pensar que nuestra fe es más importante que la suya? Y luego por ahí vamos a escuchar, es que la nuestra es más vieja. Ah, ok, muy bien. Entonces, como nosotros creíamos en estas cosas, de las cuales tampoco tenemos ningún tipo de prueba, desde antes que estas personas que tampoco tienen ningún tipo de prueba, entonces por eso son más válidas las nuestras. O también escuchamos, porque nosotros somos más. Entonces se vuelve una situación democrática la fe. Mientras más personas creen en una cosa, es más posible que sea realidad. Si se fija, vamos tomando un argumento, intentándolo introducir en un pensamiento lógico, cuando no hay lógica detrás de nada de esto. Ahí es en donde utilizamos este argumento de la fe como un parche. También no nos necesitamos ir a grandes momentos de la historia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta justificación dentro de casa? Es que tú te tienes que regresar aquí a la casa a las 8 de la noche. ¿Pero por qué? Porque estar más tarde es pecado. ¿Pecado por qué? ¿Quién dice? Pues es que no es de Dios. ¿Pero de Dios de quién? ¿O en qué parte de la Biblia dice? O si dijera, ¿en qué contexto me está afectando a mí? Que sea pecado o que no sea pecado, si yo quiero salir con mis amigos después de tal día o después de tal hora, ¿no? Este
Este tipo de cosas nos van ayudando como a constreñir nuestro mundo que está alrededor y realmente puede ser de una manera bastante dañina. ¿Por qué? Porque también, por otro lado, nos vamos a encontrar en la fe con la semillita de la moral, con la semillita de un pensamiento ético y crítico realmente. ¿Por qué? Porque en un principio nosotros no podemos tener este entendimiento real de lo que sería lo bueno y de lo que sería lo malo. Y por lo tanto vamos teniendo que aprenderlo de la manera infantil. ¿Por qué no puedo golpear a mi hermano si yo soy más grande? Pues porque si no mi papá me va a regañar. Mi mamá me va a regañar y me van a dejar de querer porque estoy haciendo algo malo. Ellos me están diciendo que es algo malo. Entonces me detengo. Como un niño no tengo más elementos para decir esto. Si esto lo trasladamos al mundo de los adultos, ¿por qué no puedo robar y matar? Si es una cosa tan práctica. Porque Dios castiga. Ok, nos paramos. ¿Por qué? Porque hay alguien que me va a dejar de amar, que me va a quitar su protección si yo hago las cosas que están en contra de su voluntad. Pero esto no tendría por qué ser otra cosa más que el germen justamente de un comportamiento ético. Porque va a llegar un punto en el que nos tendríamos que cuestionar, bueno, ¿y si esa persona, así como si son mis padres, me dicen algo que va en contra de lo que yo pienso que está bien, también lo tendría que seguir ciegamente? ¿O por qué tendría que estar ligado mi comportamiento a que haya alguien más que me castigue por mis actos? ¿No tengo yo suficiente decisión como para tomar estas decisiones yo solo, por el propio bienestar de los otros o el mío? Claro, porque además tenemos noticia de estos reglamentos por algún mediador siempre, ¿no? Y llega, en muchas ocasiones acá hemos hablado a propósito de cómo se puede formar a una persona o cómo puede sencillamente entrenarse a alguien o incluso hasta deformarse el pensamiento de alguien, ¿no? Y entre eso está justamente el hecho de que estas explicaciones mucho más sencillas y mucho más prácticas y que además tienen un efecto a corto plazo, sin rompernos la cabeza, como por ejemplo, no hagas eso porque si lo haces te voy a dar una tunda o te voy a meter a la cárcel o te voy a cobrar una multa. Son muy efectivos, ¿no? Simplemente no lo hago, punto. ¿Por qué? Porque sin más ni más, pues me va a caer algo encima, ¿no? Es más complicado. Sin embargo, una persona puede comportarse, entre comillas, bien, siguiendo esas órdenes que yo le doy, y así evito que haga un montón de atrocidades, que haga daño a las otras personas, que se haga daño a sí mismo, etcétera. Pero depende de mí esa persona. Y el hecho de que dependa de mí es peligroso para la persona y es peligroso en general, porque entonces cualquier otra persona que ocupe mi lugar en determinado momento y le ordene, así como yo le ordeno que tiene que hacer todas estas cosas maravillosas, ponerse el cinturón, hacer un montón de cosas, para que yo no le multe o le castigue, pues llega otra persona y decirle que tendría que matar a un montón de gente en nombre de no sé qué cosa, en nombre de una bandera, en nombre de lo que quieras, y si no lo multa. Entonces esta persona muy obediente, porque es una persona obediente, más no inteligente, pues lo va a hacer y se está comportando bien, entre comillas, porque está siguiendo órdenes, ¿no? Entonces, esto es una cosa demasiado básica, no deberíamos conformarnos con eso, ni siquiera cuando estamos hablando de un niño. A estas alturas de la historia no deberíamos conformarnos más con eso, ni siquiera cuando nos estamos dirigiendo a un niño. Es muy diferente cuando yo le informo a un niño y muchos adultos se sienten ridículos hablando con los niños y explicándoles cosas que aún no comprenden. Pero es muy distinto si yo le explico que hacer determinada cosa está mal o que es peligroso por tal y cual razón, que si el semáforo está en tal, no únicamente no tiene que cruzar, sino que tiene que esperar a ver si no vienen carros, que el semáforo significa que se detienen para tal sentido, pero no para tal sentido. Te va a tomar más tiempo, es más tedioso, le va a tomar más tiempo a la otra persona entenderte, pero, y además le vas a dar este elemento que rechoca tanto a la gente, que es que te va a empezar a cuestionar. Entonces, pero entonces tú te pasaste en rojo, papá. Entonces, si el rojo dice que, pues sí, se me pasó en rojo, lo que pasa es que,
En cambio, cuando das órdenes sencillas, es muy sencillo, es muy práctico, tiene resultados a corto plazo inmediatos prácticamente, pero a largo plazo no le sirve de nada. La persona estás haciendo una persona hueca, obediente, sin un referente moral real. En cambio, de esta otra manera, la persona le queda verdaderamente como parte de su herramienta a la cual esa persona, sin necesidad de nadie más, va a poder recurrir y va a poder pensar, a ver, si hacer daño a otro, si otra persona puede sentir el dolor y se puede poner triste y puede extrañar sus cosas y en tal contexto, entonces también en este otro contexto, ¿no? Si porque este maestro venga y me diga, y también es una autoridad, pero si este maestro viene y me dice que puede tocarme, por ejemplo, cuando yo sé que eso, que puedo llegar a cuestionar a un adulto y que eso no está bien que me toque, pues entonces yo creo que le puedo decir que no, ¿no? Es muy distinto educar a alguien con miedo que educarlo con lógica y con conocimiento. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, pero mañana retomaremos. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Y yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde, nos escuchamos en punto de las 6 el día de mañana. Hasta entonces.